estando a casi nada de la nueva entrega de la saga, la cual es el Wanted 2, hoy toca hablar de uno de los nuevos personajes, que nos ha traído nuestro querido hombre cubo, y no hablo de nadie más que Mimic, el nuevo villano de la saga, pero, ¿qué pasaría si te dijera que la realidad es que él está muy lejos de ser el verdadero villano principal de la saga, sino que podría decirse que en realidad, es solamente un peón en este ya complicado juego de ajedrez, pero que es pieza clave de mostrarnos algo mucho más grande y retorcido de lo que nos habríamos imaginado? Spoiler. No, no es William, él es otro pedo que voy a analizar en otro video. ¿A qué me refiero exactamente con los huecos en su historia? Bueno, si ya te sabes la historia de Mimic, ya sea por leer los libros, o haberla visto en vídeos de YouTube, muy seguramente te habrás dado cuenta que en la historia del personaje, han dejado algunos huecos en la historia sin resolver, tanto en los libros como en los juegos. Los que más destacó son qué pasó con las copias de Mimic y por qué no hubo ningún caso similar al Mimic que conocemos. Fazbear era consciente o sabia del peligro del animatrónico. Y la que me llamó la atención, Mimic recordará o sentirá lo que otras copias sienten. Puede que esta pregunta no tenga nada que ver con el video, pero, te pido que recuerdes esta pregunta para más adelante. I will tell you a story about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scary noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep. One day, the monster stopped growling and instead listened and learned the lullaby. The next day, when Mother went out to find food, the monster sang the lullaby from the basement. The little boy heard the lullaby and opened the door. Una de las cosas que nos ha dejado muchas preguntas, fue la peculiar historia de Candy Candet, sobre una madre que encerró a un monstruo dentro del sótano, para que su hijo no fuera atacado por dicha criatura, y para no tener asustado a su hijo, le cantaba una canción para calmarlo. Lo que no esperaba la madre, fuera que el monstruo se aprendiera dicha canción para así engañar al niño, para que éste lo liberara. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con el video? La verdad es que tiene mucho que ver, ya que, como sabrán, dicha historia no es más que una referencia o predicción sobre lo que iba a pasar en la historia del DLC, pero la duda sobre dicha historia es quién toma el rol de cada personaje. Es decir, están los más obvios como Cassie, que toma el rol del niño, y Mimic el del monstruo, pero el que hasta la fecha, nadie sabe, es quién toma el rol de la madre. Una de las primeras opciones fue Gregory, ya que Mimic usó su voz para engañar a Cassie, para poder liberarlo, pero el problema aquí es, que al final Gregory decide deshacerse de ella por un bien mayor, sin pensarlo. Con lo que podríamos decir que él no es el que toma el rol del personaje de la madre, tampoco sería Vanessa, ya que ellos nunca se vieron en ningún punto de la historia, por lo que nos deja al que para mí es el verdadero candidato para tomar el rol de la madre, y es nada más y nada menos que el padre de Cassie. En un punto del juego, Cassie menciona que su padre trabaja en el Pizzaplex como técnico. Recuerda esto, ya que nos servirá más adelante. Y es que algo que muchos no se han preguntado, es cómo es que Mimic sabe de Cassie. Y es más como sabía de su relación con Gregory. Probablemente digas que se trate de una conveniencia del guión o es algo que simplemente no se dieron cuenta los escritores y Scott, pero no, la clave está en los Tales from the Pizzaplex, más en específico, la historia del cuentacuentos. Los más importantes sobre dicho relato, es que Mimic había tenido el control de todos los animatrónicos y de algunas otras cosas del Pizzaplex, gracias a un árbol mecánico que tenía el control del Pizzaplex.
Por ende Mimic supo exactamente todo sobre Cassie y sabía lo de su cumpleaños mediante los recuerdos de Roxanne y probablemente datos de su padre el cual trabajaba en el Pizzaplex, y tal vez haya notado que un día su papá le haya enseñado cómo es su trabajo en dicho establecimiento, lo que nos da la teoría de que su padre llevaba seguido a su hija al Pizzaplex, pero al saber la existencia de Mimic y lo peligroso que es, este haya decidido ya no traerla. Pero ¿cómo supo sobre la existencia de Mimic? Simple, al ser un técnico de Fazbear probablemente, él estuvo detrás de la construcción del Scooper, junto a otros empleados y, ojo, no estoy diciendo que él haya sido el creador de dicha máquina, lo más probable es que él solamente seguía órdenes de la empresa, y que en algún punto, Fazbear le haya contado el propósito de la máquina, y puede que no se lo haya contado a nadie, al ser un experimento confidencial. Pero como ya te habrás dado cuenta, alguien más terminó descubriendo dicho experimento, y era Mimic al tener control del árbol. Pero volviendo al tema, ahora ya sabemos cómo es que Mimic sabía sobre la existencia de Cassie y su amistad con Gregory, es tiempo de hablar de... Cuando hablamos de esta empresa, lo primero que se nos mete a la cabeza es lo retorcido que puede llegar a ser, para cumplir con sus objetivos, pero de algo de lo que siempre hay que recordar es, que si Fazbear Entertainment quiere algo lo obtiene. Recuerden esto porque será mucho más importante para más adelante. Dios mío, cuántas veces dije eso, pero bueno, te habrás dado cuenta que no he mencionado a un personaje igual de importante que el propio Mimic, y es el propio Mixes, antagonista principal del DLC, quien ha evitado que Mimic pudiera controlar y manipular cualquier cosa del Pizzaplex, pero esto en parte es cierto, ya que como tal Mixes no evitó que Mimic pudiera comunicarse con nadie, debido a que pudo hacerlo sin problema con el walkie-talkie y mediante API, así que bien o mal podía llamar a cualquiera con la voz de Gregory y fingió que estaba en peligro, y no debió haber tenido problema con que Cassie llame a la policía, ya que bien pudo haberlos matado él mismo y escapar fácilmente, pero simplemente no. Cuando Cassie menciona que es mejor llamar a la policía, Mimic se opone, como si al hacerlo, cosas malas podrían pasarle. Y es aquí donde Fazbear Entertainment toma un rol importante en esto, y es que en uno de los finales alternativos vemos un modelo de Scooper con un diseño mucho más agresivo y violento, y no tan simple como el que se vio en Sister Location, pero, ¿qué tiene que ver esto con que Mimic no quisiera llamar a nadie, ni siquiera permitirle a Cassie que llame a la policía? La respuesta a esta pregunta está desde el inicio del juego, debido a que hay bases de construcción y de reparación para el Pizzaplex, pero por algún motivo pareciera que se hubieran detenido, y es aquí donde teorizo que Fazbear sabía de la existencia de Mimic y de lo que era capaz de hacer, así que no solamente decidieron construir en lo más profundo del Pizzaplex un cuarto de Scooper para Mimic, sino que también decidió parar de reconstruir el Pizzaplex, y esperar el más mínimo movimiento, solamente era cuestión de tiempo de poder atraparlo, pero lo que no contaban, fue el terremoto que derribó el Pizzaplex. Luego de eso Fazbear solamente le quedaba esperar que Mimic diera una mínima señal de vida, pero lo que no contó, fue la existencia de Mixes, quien lo mantenía encerrado, para que nunca toque la luz del sol, pero Mimic tenía un truco bajo la manga y es Cassie. De ahí usaría la voz de Gregory para llamar Cassie para liberarlo, sin importar qué. A este punto del vídeo, ya sabrás qué personaje toma cada rol del cuento de Candy Candet. A lo largo de la saga, una de las preguntas que muchos nos hemos hecho, fue que si realmente los animatrónicos sienten dolor, algún dolor al ser expuestos a los golpes, si bien, podríamos decir que algunos personajes no lo sienten, debido a que no son sus verdaderos cuerpos, pero que hay de seres como Mimic. ¿Sentirán dolor al estar expuestos a cualquier tipo de daño? Esta pregunta se los dejo en los comentarios y los que me respondan los saludaré al inicio del próximo video. Pero volviendo al tema, sabemos que Mimic, gracias a la agonía, tiene vida propia, pero a diferencia de otros seres como Eleanor, Mimic pareciera ser un niño, casi completamente inocente, y si te das su único propósito es tener una familia, pero debido a su comportamiento asesino, simplemente no puede, y como vimos en otros vídeos, nunca la podrá tener. Añádele eso con el simple hecho de que Mimic murió, de una manera cruel y violenta. ¿A qué me refiero con que ya murió? Bueno, si recordarás, en la historia del personaje, el animatrónico tuvo cientos de copias que comparten una mente colmena, es decir, que todo lo que aprende y ve la otra copia, Mimic también lo aprenderá, y mi teoría trata de que en algún punto de la vida de alguna de sus copias, hayan sido destruidas por algo o por alguien.
Y ese alguien es nada más y nada menos que Fazbear. La razón por la que menciono a esta empresa es debido a que responde a una de las preguntas que alguno de ustedes se ha hecho, y es ¿qué pasó con las copias de Mimic? Muy seguramente la causante de la desaparición de sus copias de Mimic sea debido a que Fazbear decidió experimentar con ellos hasta muerte con cada copia de Mimic. Esto hace sentido, ya que explicaría el scooper que fue construido en lo más abajo del Pizzaplex, y si te das cuenta puede que la razón por la que tenga ese diseño violento, sea para extraer la agonía de Mimic y experimentar con dicha sustancia matando a Mimic en el proceso. Y sobre cómo sabían sobre la existencia del remanente y la agonía, quizás se deba a que Fazbear Entertainment haya tomado las investigaciones, tanto de William como de Henry, ya que ambos tenían conocimiento de dichos fenómenos paranormales, y recordemos que el universo de FNAF, existen más investigadores sobre este tipo de situaciones, por lo que no sería tan descabellado que Fazbear Entertainment supiera de cosas sobre la agonía y el cómo extraerla, todo esto con el fin de no solamente crear seres vivos casi humanos como los Glamrock, sino que también saber el camino hacia la inmortalidad, haciendo que Fazbear Entertainment tome el mismo camino que William, desde experimentar con seres como Mimic, y puede que tal vez hayan experimentado con humanos, como lo hacía William Afton. Y con todo esto dicho, podemos llegar finalmente a la conclusión. Con todo lo que te acabo de contar, podemos concluir que Fazbear Entertainment es mucho más retorcido de lo que habías creído. En primer lugar, ellos al tener conocimiento de las almas, la agonía y el remanente, gracias a las investigaciones de William Afton y Henry, o ya sea por algún otro investigador paranormal como Phineas, tratarían de crear sus propias creaciones en secreto. Segundo, ellos al saber todo esto, probablemente sabían el por qué Mimic estaba vivo, gracias a la agonía, y con esta información decidieron crear su propio diseño del scooper, hecho para extraer la agonía del endoesqueleto, sin dejar una sola gota de agonía, o puede que en el proceso, Fazbear decidiría desarmar a Mimic parte por parte y saber el cómo Mimic puede estar vivo. Tercero, probablemente Fazbear estuvo haciendo eso con cada copia del endoesqueleto y como sabrás, Mimic al compartir una mente colmena, este probablemente sentiría o sabría los horrores que le hicieron a sus copias con tal de saber el cómo este tenía vida, y probablemente haya sentido la muerte una y otra vez gracias a sus copias, hasta que ya no queden muchos Mimic en el mundo. Cuarto, eso explicaría el por qué quería escapar del Pizzaplex sin importar qué, porque sabría que solamente era cuestión de tiempo para que Fazbear Entertainment lo atrapara, para luego someterlo a demasiados experimentos crueles hasta morir. Y quinto, la razón por la que Mimic no es el verdadero villano de la saga, es debido a que él es más que una víctima desesperada por estar a salvo y lejos de los monstruos que pueden torturarlo y matarlo en el progreso. Si ya de por sí la historia de Mimic es una tragedia, podríamos decir que el destino de este personaje será un final trágico y retorcido. Como dato extra, puedo decir sin miedo a equivocarme, que el antagonista de la nueva entrega, no sea Mimic, sino la misma Fazbear Entertainment, queriendo encubrir todos los hechos de Pizzeria Simulator hasta los eventos antes después de Security Breach, tratando de encubrir las horribles cosas que pasaron en el lapso de tiempo. Y sobre el Mimic que aparece en el tráiler, no sea más que un simple personaje más del juego, pero lo que no hay que olvidar, es que el diseño de Mimic es parecido al actual, lo que confirmaría que Fazbear sabía de la existencia de Mimic, y que este juego no es más que solamente excusa para esconder sus horribles masacres. Sería un buen guiño que en uno de los minijuegos, referencien lo que vivieron las adolescentes debajo del Pizzaplex. Y bueno, eso sería todo. Quisiera agradecerles la paciencia que tuvieron con este video, la verdad no pude subirlo ya que no lo tenía listo ni acabado debido a cuestiones personales. También informarles que volvió el avatar del oso, ya que me di cuenta que muchos de ustedes lo extrañaron y la verdad yo también lo terminé por extrañar y además de que muchos de ustedes conocieron mi canal gracias a él, pero bueno, sin más que decir me despido.